Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti y clamamos, Señor, que tú nos guíes con tu palabra, que tu palabra, Señor, también sea revelada a través de tu Espíritu en la vida de nosotros. Oro para que nos muestres, Señor, tu misterio y nos des enseñanza para edificación, consolación y también exhortación y consuelo en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, transforma nuestra manera de pensar con tu palabra y que entre en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros tuétanos, en nuestras coyunturas y Señor, sea también alimento para nuestra alma, para nuestra vida y también para que nosotros traigamos bendición en esta tierra. Gracias, Padre, nos disponemos para oírte, para aprender de ti y para escuchar tus estatutos y ponerlos por obra, Señor, en nuestra vida. Te alabamos, Señor, a ti sea toda la gloria. Amén y amén. Quiero, la palabra de hoy se llama vivir como extranjeros, ¿ya? Quiero invitar a Victoria que pueda poner en pantalla la palabra, la cita bíblica. Vamos a leer Primera de Pedro, voy a leer primero, ahí está del 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 12. Voy a leer primero el 9 y el 10 y luego el 11 y el 12. Y dice así. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está aquí en esta carta, ¿cierto? Es una carta muy especial. Yo he estado, hace poco tiempo les pedí una pequeña tarea a unos ciertos discípulos y de que pudieran estudiar la carta de Pedro, leerla y ver de qué se trataba. Y la carta de Pedro, la primera carta de Pedro es muy hermosa porque él está dando palabras de aliento a los cristianos que están siendo perseguidos en la primera etapa de la iglesia. Obviamente después han habido muchas persecuciones. Entonces, en medio de la persecución, de la dificultad, en medio del problema y de la persecución, Pedro da palabras de aliento para que nosotros como cristianos nos gocemos en la salvación que tenemos en Cristo, en la vida eterna, y sabiendo que cualquier situación que uno padece en esta tierra, vale la pena padecerla como cristiano a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y a la luz de lo que registra su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vivir como cristianos, como hijos de Dios, sal de la tierra y luz del mundo. Vivir de esa manera tiene una gran recompensa. No es en vano, porque hay una vida venidera, es una vida eterna que se consuma cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces el apóstol Pedro le muestra y le enseña, no solo pongan la mira en la vida terrenal que están teniendo ahora, que se ve muy oscura, persecución. La persecución es de todo tipo. La persecución hace que las personas no tuvieran alimento, no tuvieran abrigo, no tuvieran trabajo. Una persecución es un alto precio, dónde vivir, qué comer, cómo abrigarte, cómo atender a los niños, de distinta índole. Y aquí el apóstol Pedro le está dando una palabra de aliento y le está diciendo, más vosotros, a ustedes los nuevos, los que nacieron de nuevo, los que están en Cristo Jesús, ustedes que son nueva criatura, ustedes que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser pueblo de Dios, un pueblo que no se forma solamente por los que son de la nación de Israel como nación, sino que aquellos que se forman de los que creen en el Señor Jesucristo, ya sea judíos o gentiles, no importa de qué nacionalidad son. Pedro, él es de nacionalidad, ¿cierto? Él es judío como nación,
otros practicantes del judaísmo, y dice, pero todos nosotros somos uno en Cristo. Y ahora tenemos una nueva nacionalidad, ahora tenemos un nuevo linaje, nosotros somos reyes, somos sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo es rey, es sacerdote, gobierna, Él gobierna todas las cosas y también es nuestro sumo sacerdote. Así nosotros tenemos la misma herencia, por cuanto tenemos, somos coherederos con Cristo y hemos recibido, ¿cierto?, su herencia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora eso es pueblo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos convertimos, aquí está diciendo, ustedes tienen que entender que cuando ustedes se convirtieron, cuando vino la luz de Cristo, cuando alguien les predicó el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesucristo y que en Él está la vida eterna y todo aquel que creyere en Él será salvo, dice, aquel que cree en esto vive para la eternidad, tiene vida eterna con Cristo. Pero cuando pasa esto, no pasa algo también sobrenatural en nuestras vidas. Que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Antes no éramos sacerdote, ahora somos sacerdote. Antes no pertenecíamos a la nacionalidad de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Dios espiritualmente hablando. Por eso ahora ustedes son una parte de la nación santa de Dios, conformada por los santos de Dios. Por lo tanto, si los santos conforman una nación, la nación es santa. ¿Por qué? Porque han sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Y dice, ustedes antes no eran pueblo. Entonces, ¿pero qué está pasando en el fondo? El apóstol Pedro, igual después va a señalar un poco más ahí en los versos que siguen, ¿cierto? En el 11 y el 12, pasa algo sobrenatural cuando nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos. Al momento de convertirnos y nacer de nuevo, en ese momento nos transformamos de manera automática en extranjeros en esta tierra. Eso es impresionante. Imagínate que tú, antes de conocer a Cristo, tú eras chileno, peruano, colombiano, venezolano, español, israelita, distintas nacionalidades. Tú tenías tus costumbres, tú tenías, cierto, para ti la bandera de Chile era lo máximo, había que morir por la bandera. Cuando, no sé, había pleitos enormes, guerras de los hombres son por el dinero, por el territorio, los pleitos son de nación contra nación, reino contra reino. Pero y nosotros muchas veces nos sentíamos parte de aquellas causas ya sea que la guerra de este país con este, yo estoy con este país, yo estoy con este otro país. Cuando hubieron guerras, por ejemplo, lamentablemente, Chile con Perú, Chile con Bolivia, una casi guerra Chile con Argentina, y así muchas naciones que han visto muchas guerras, ¿cierto? Y uno se abandera y uno se posiciona del lado de la nación que nació. Pero lo tremendo es que cuando tú naces en Cristo, en ese momento tú dejas de ser chileno, tú dejas de ser colombiano, tú dejas de ser peruano. Tú naces de nuevo, y cuando abren los ojos, y dice la palabra que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, y ha entrado en el reino de Dios, lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿cierto? Que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, si no nace del agua y del Espíritu. Entonces, cuando la persona nace de nuevo y puede ver el reino de Dios, y ahora tiene otros ojos, puede ver las cosas espirituales, puede escuchar la palabra de Dios y ahora le hace sentido, le entiende. La oración tiene un poder, empiezan a suceder cosas. Es un bebé, sí, pero nace y se convierte en un extranjero. De un momento a otro pasa de ser chileno, peruano, argentino, a ser
extranjero en exactamente el mismo lugar donde está viviendo. La misma casa, la misma familia, el mismo trabajo, el mismo colegio, la misma universidad, las mismas situaciones, pero cuando nace de nuevo, en ese momento se convierte en extranjero. Yo creo que eso a nosotros nos cuesta dimensionarlo. Es tremendamente difícil de mencionarlo, de que ahora somos extranjeros. Y tenemos que entender qué significa ser extranjero. Y ahí por eso el apóstol Pedro le dice en el verso 11 ahora y el 12, lo vamos a leer, entendiendo que cuando tú naciste de nuevo, te convertiste automáticamente en extranjero en esta tierra. Entonces tú no te tienes que sentir parte de esta tierra. No es tu lugar, no es tu casa. Tu casa donde vive no es tu casa. El trabajo donde está no es lo máximo. Nada de esto, tú eres extranjero. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en el verso 11? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, yo te voy a dar una indicación, sabiendo que tú eres extranjero. ¿Por qué eres extranjero? Porque tú no perteneces a esta tierra. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros cambiamos de nacionalidad. Nosotros pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser que antes no éramos del pueblo de Dios, no pertenecíamos al reino de Dios, ahora pertenecemos al reino de Dios. Y como pertenecemos al reino de Dios, nos volvimos extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, el apóstol Pedro, sabiendo que los que se convirtieron ahora son extranjeros, les va a hablar como a extranjeros. ¿Y qué significa peregrinos? Peregrino es alguien que va de paso, alguien que va de paso por el lugar, pero que no se siente parte del lugar. Come, duerme, vive, aloja, pero va de paso, es un peregrino, va de paso. Puede estar un mes, puede estar un año, puede estar 2 años, pero la persona en su corazón sabe que va de paso. Sabe que ese no es su lugar final, no es su destino final vivir en ese lugar. Un peregrino es alguien que va de paso. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. Por eso que el apóstol Pablo dice, tú eres de este mundo, pero no te amoldes a este mundo. Vas de paso. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo él? Amado, yo ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira lo primero, que os abstengáis, o sea, niégate. Tú te has ayunado alguna vez, ¿cierto? Seguramente has ayunado. O alguien les dicen, hazte una dieta. Usted se va a abstener de comer carne. Y si la persona todos los días comía carne, como acá en Magallanes, eso es algo imposible. Es cambiarle el genio, el ánimo a la persona. Entonces dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tú eres cristiano, tú naciste de nuevo, pero por cuanto seguimos en este cuerpo, nosotros ahora tenemos una lucha, dice la palabra, contra la carne, contra el pecado y contra el diablo, pero le tenemos esta lucha contra la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere volver a hacer las cosas de antes. Pero tú tienes que acordarte que tú eres extranjero. ¿Cómo lo puedes hacer de mejor manera? Pregúntale a alguien, por ejemplo, a mí me tocó ir a otra nación y ver chilenos en otra nación que vivían como extranjeros. O los hermanos extranjeros que han venido a Chile y viven como extranjeros. Ellos saben, y toda la vida, aunque hayan vivido 20, 30 años, los chilenos seamos muy amables o otros no tan amables, esas personas siempre se van a sentir extranjeras. Siempre. ¿Por qué? Porque aman su verdadera nación. Y eso está bien, no es que sean ingratos, pero aman su verdadera nación. Así nosotros vivimos acá, vivimos en este mundo, somos agradecidos con lo que Dios nos da, somos agradecidos con el trabajo, tratamos bien a la gente, pero nosotros anhelamos la vida eterna. ¿Ya? Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Porque estás viviendo como extranjero. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro, en el fondo en este pasaje, le está diciendo,
ustedes no pierdan de vista, porque el pueblo en este tiempo estaba viviendo persecuciones del Imperio Romano. Habían terminado de vivir ciertas persecuciones de los judíos. Tú tienes que recordar que en el libro de los Hechos se muestra, ¿cierto? En los primeros capítulos, luego de las conversiones que hay desde el capítulo 2, 3, 4, ¿cierto? Y luego cuando está la muerte de Esteban, comienza una persecución muy dura en contra de los cristianos por parte de los judíos y los religiosos de ese tiempo, del judaísmo. Una persecución que sacaban de las mechas a las personas, los mataban, los golpeaban. A Esteban lo mataron y los perseguían a muerte. Así después también el Imperio Romano, y esta carta Pedro se la está escribiendo a los hermanos que viven en distintos lugares y que están padeciendo la persecución y la dureza y la crueldad de lo que el Imperio Romano, ¿cierto?, ejercía sobre los cristianos. Le está diciendo: hermanos, en medio de la dificultad, hermanos, en medio del problema, hermanos, en medio de esto difícil que están viviendo, persecución, injusticia, no te olvides que tú tienes una gran salvación. No te olvides de la salvación. No te olvides que tú antes, primero recuerda, no eras pueblo. Tú estabas condenado. Tú estabas destituido de la gloria de Dios. Pero ahora pasaste de las tinieblas a la luz. Ahora eres nación santa. Pero ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, como hubo un tema espiritual, que tú pasaste de las tinieblas a la luz, te volviste en ese mismo momento en extranjero. Y como te volviste en extranjero, te volviste en enemigos de los que viven para este mundo y quieren gobernar este mundo, que son tiranos, ya sea que viven por el dinero, por el poder o por las distintas situaciones de este mundo que llevan a las guerras, hambres, pestes y todo pleito que ocurre generalmente por la maldad, el orgullo, el egoísmo que hay dentro del ser humano. Entonces dice, tú ahora te volviste para muchos de ellos en enemigo. Pero no te olvides que eso pasó porque pasaste de las tinieblas a la luz y en ese momento te volviste extranjero. ¿Qué significa extranjero? Que esta no es tu tierra final, este no es tu lugar final donde vivir y que tú eres un peregrino, vas de paso, porque cuando se te separe el alma del cuerpo, tú irás a la presencia de Dios y cuando venga la nueva Jerusalén, la tierra restaurada, tú tendrás un cuerpo glorificado porque el Señor Jesucristo va a cumplir su promesa que te resucitará en el día postrero. Por lo tanto, sufre los padecimientos, vive como extranjero que tienen que padecer injusticia y como un peregrino sabiendo que tu mira no puede estar en las cosas terrenales y que tú tienes que luchar contra los deseos carnales, que tú ahora te riges bajo otros estatutos y que por lo tanto también pasa, como tú vives como extranjero, que ¿qué hace un extranjero? Arma comunidades de extranjeros. Por ejemplo, usted debe conocer la comunidad de colombianos en Chile, la comunidad de venezolanos. En otras partes del extranjero, usted va a Nueva Zelanda, Australia, no sé, tantos otros lugares, y va a ver la comunidad de los chilenos. A mí me tocó llegar en un país, cierto, extranjero, en Nueva Zelanda, cuando fuimos por asunto de mostrar, cierto, la misión y ver cómo estaba el país para la predicación. Llegamos justo en la época de septiembre y chilenos se habían reunido para celebrar las fiestas patrias chilenas. Las celebraron como extranjeros en esa nación. ¿Qué significa eso? ¿Todo Nueva Zelanda estaba celebrando las fiestas patrias chilenas? No. Todo el mundo aquí va a estar de acuerdo con los preceptos cristianos y todos van a adorar a nuestro Dios y van a querer reunirse los días domingos o van a querer reunirse en comunión para que adoremos a nuestro Dios y recibamos su palabra. No, son los menos, porque son una comunidad de extranjeros y en esa comunidad de extranjeros yo fui y cuando entré todos me saludaron y comimos comidas típicas chilenas. Hicieron juegos típicos chilenos y lamentablemente nos ganamos una rifa de comida típica chilena y regalamos algunas cosas porque ellos anhelaban comer cosas chilenas.
Entonces, cuando un extranjero se junta, ¿por qué se junta con los de su comunidad? ¿Por qué está la comunidad colombiana, la comunidad venezolana? Porque ellos anhelan conversar cosas en común, de su patria, de su nacionalidad, de sus costumbres, reírse de los mismos chistes, comer las mismas comidas. Asimismo, nosotros, ¿por qué tenemos tiempos de comunión entre los hermanos? ¿Por qué es necesario el tiempo de comunión? Porque somos extranjeros en esta tierra y necesitamos encontrar a nuestros hermanos cristianos y a los que nacen de nuevo, formarlos y estarlos formando en la nacionalidad del reino de Dios y comer la comida del reino de Dios, que es su palabra, tener tiempo de la cena del Señor, que ahí comemos el pan y el vino, hablar de los temas del Señor, reírnos sanamente hasta con bromas de cosas del reino, ¿cierto?, del Señor, hablar entre nosotros, y no es que seamos sectarios, sino que necesitamos, se necesita. Estos hermanos extranjeros en la semana van a sus trabajos, tienen un trabajo como cualquiera, van a un supermercado, son secretarias, distintas labores, distintas funciones, otros han hecho emprendimiento, se relacionan con los chilenos, compran, si tú le das una comida, ellos te la aceptan, no les gusta mucho, se van acostumbrando, pero ellos viven como extranjeros, pero anhelan en algún momento juntarse con sus hermanos para hablar cosas solo de venezolanos, solo de colombianos, y los que están en el extranjero, los chilenos, solo de chilenos, porque necesitas hablar eso. Incluso en los países donde el idioma es distinto, afuera hablan otro idioma. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, inglés, todo inglés. Pero cuando te juntas con un chileno, hablas en español, de cazuela, de empanada, ¿cierto? Pasemos a la siguiente victoria. Y dice, miren lo que dice aquí Hebreos 11 del 9 al 10. Porque alguien diría, pero solo nosotros los cristianos vivimos así. No, todos los que han sido salvos por la fe han tenido que habitar en esta tierra como extranjeros. Tú sabes o recordarás, yo te hago recuerdo, que a Abraham se le hizo una promesa, ¿cierto? Dentro de la promesa se le dio, le dijo que fuera al lugar que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces él iba a un lugar, no sabiendo cuál, fue. Pero ese lugar no era físico. Dice aquí Hebreo 11 al 9. Ese lugar no era Canaán exactamente. Nosotros leemos y era Canaán, donde hoy día está situado, ¿cierto?, Israel. Ese sector. Pero miren lo que dice aquí. Por la fe, aquí está hablando de Noé, podemos agregar entre paréntesis ahí, Noé habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué habitó como extranjero en una tierra que estaba prometida por Dios? Dios le prometió, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Si Abraham ya llegó a ese lugar, ¿por qué habitó como extranjero? Y aquí dice, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque esperaba la vida eterna, porque esperaba, cuando dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén, porque esperaba la restauración de todas las cosas, en la cual viviremos con un cuerpo glorificado, habiendo sido resucitados por nuestro Señor Jesucristo, donde la luz de ese lugar no era el sol, sino que la gloria de nuestro Dios, y nunca iba a haber noche, no iban a haber lágrimas, no iba a haber dolor, no iba a haber ningún sufrimiento, y contra nosotros no iba a estar ni la muerte ni el pecado, porque a Abraham se le mostró por la fe que en el fondo la promesa que él tenía no era Canaán exactamente, sino que era la nueva Jerusalén. La tierra prometida era la restauración de todas las cosas, donde todas las familias de la tierra que por la fe que tuvieran en el pacto que también venía a través de él, creyeran en el Salvador,
iban a vivir siempre en esta tierra, aunque sea Canaán, aunque sea Israel, aunque sea Jerusalén hoy día, viven como extranjeros, tienen que vivir como extranjeros, esperando la verdadera ciudad, el verdadero reino de Dios, como peregrino y extranjero. Así vivió Abraham, siendo hebreo. Y Jacob después es Israel. Dice, tiendas con Isaac y con Jacob. Jacob luego es Israel. O sea, no es que ellos no viven como extranjeros. Todo ser humano en esta tierra es parte de una nación hasta que nace en Cristo y se convierte automáticamente en extranjero y peregrino. Pasemos a la siguiente victoria. Ahora, ¿cómo vives tú como extranjero? Leamos Jeremías 29 del 5 al 7. Aquí el pueblo de Dios se va cautivo a Babilonia. ¿Ya? Se va a un cautiverio a Babilonia. Es como si el Señor dijera, tú que te convertiste y que eres mi nación santa, te quedaste viviendo en Babilonia. Es como algo figurativo. Tú naces, despiertas y de repente te das cuenta que estás en Babilonia. No estás en el reino de los cielos. Estás en Babilonia. Hay algunos hermanos tuyos, sí, pero la mayoría no son hermanos tuyos. La mayoría son babilonios. Entonces, alguien diría, ¿y qué hago? ¿Me pongo en contra? ¿Les digo filisteos incircuncisos, babilonios paganos? ¿No trabajo más? ¿No hago nada? ¿No hago prosperar nada? No, me dedico solo a esto. Sí, tú no te puedes contaminar y por eso me ven cómo vivo ahora como extranjero en esta tierra que el Señor me dice que mantenga. Por eso que el Señor en Juan 17 dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque somos sal y luz de esta tierra. Y para que seamos sal y luz, tiene que haber una oscuridad. ¿Cómo se va a notar la luz? En medio de la oscuridad. ¿Qué dice Jeremías 29 del 5 al 7? Esto es lo que el Señor le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando va a ir a habitar, ¿cierto? Cuando ya están habitando, ahí en Babilonia, y ellos no querían hacer nada porque era un pueblo totalmente pagano y no se querían contaminar. Les dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y mira lo que agrega, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién los movió? Dios. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y aquí Dios nos muestra algo muy precioso, poderoso, que si bien nosotros no somos de este mundo y por lo tanto no tenemos que amoldarnos a este mundo, a sus costumbres, a su manera de pensar y todo lo que hablamos, el Señor quiere que vivamos en medio de este mundo para que seamos luz de este mundo y sal de esta tierra, para que se muestre su gloria y el mundo pueda ver en nosotros la obra maravillosa de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y ellos puedan glorificar a Dios y también puedan saber, cuando lamentablemente hay el juicio, que Dios es justo porque Dios les reveló su gloria en la creación, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo y en la manifestación de los santos de Dios. Por eso que los santos de Dios que viven en Babilonia no tienen que sujetarse a Babilonia. Por eso que Pedro le dice, vivan como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos de la carne y ustedes mantengan un buen testimonio con los gentiles, con los babilonios, para no sea que el Señor quiere que se conviertan, y así ellos tampoco no van a tener que decir nada en contra de ustedes, y lo único que van a tener que hacer es o los maltratan, o los ultrajan, o los matan, o le dan la gloria a Dios. ¿Qué tienen que hacer acá? Vivan, construyan, es como diciendo, estudien en la universidad,
hagan proyectos, tengan esposa, vivan a la luz del resto, se va a ver como que están viviendo como ellos, pero no es así. En el fondo es, vivan, ¿cierto? Crezcan en la ciudad, desarróllense en la ciudad, pero nunca, nunca pierdan de vista que ustedes no son babilonios, que ustedes no adoptan esas costumbres, que si ellos no adoran al Señor, que si ellos no oran al Señor, si ellos no conocen los preceptos del Señor, allá ellos. Pero nosotros somos un pueblo santo y apartado para Dios. Que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que el Señor nos dejó en este mundo para hacer sal y luz y se vea su gloria. Tenemos que tener hijos, maridos, hacer familia, ¿cierto? Y mantener los preceptos de Dios. Y por sobre todo, el verso 7, quiero aquí hacer un énfasis. Procurad la paz de la ciudad, del país, de la nación, del lugar donde vives como extranjero. Procura la paz. Ora por ella. Porque si el lugar donde tú vives como extranjero hoy, Chile, Argentina, Colombia o la ciudad que sea, tiene paz, tú vivirás también en paz. No podemos hacernos ajenos a todos los problemas mundiales. Tenemos que orar por la paz. Es cierto que la palabra dice que los tiempos se van a poner más duros y que cuando digan paz y seguridad es cuando va a venir, ¿cierto?, la manifestación grande del anticristo. Pero eso no nos tiene que generar un temor. Nosotros tenemos que saber que en medio de lo que vivimos, nuestros hijos van a tener esposa y tenemos que orar para que sus esposas sean cristianas, sus esposos sean cristianos, mantengan los preceptos, ellos vayan a la universidad, estudien, pero sabiendo que lo máximo no es que logren un título profesional, sino que eso les sirve para vivir en Babilonia. Pero eso no es lo máximo que pueden alcanzar, porque lo máximo es vivir para la gloria de Dios y viviendo como extranjeros, que ellos sepan que están como extranjeros, que esta no es su tierra, que su tierra es la celestial. Amén. ¿Ya? Pero que tenemos que orar por la ciudad, y que tenemos que bendecir la ciudad, y que tenemos que orar para que, ya sea por el testimonio, por la oración, por la predicación, muchos se conviertan de los que son del pueblo de Dios, que también pasarán de las tinieblas a la luz, que cuando despierten tú le vas a decir, ¿cómo te sientes? Como extranjero. Yo no sé si te has sentido como extranjero, un cristiano en medio. Cuando te conviertes en tu trabajo, te sientes extranjero. Ya no tienes las mismas costumbres, ya no se habla lo mismo, no te ríes de los mismos chistes, no te ríes de los mismos garabatos, eres como un extranjero. Lo que decimos nosotros en Chile, un bicho raro. Pero no es que te volviste religioso, es que eres extranjero. Pero ¿qué te está diciendo cómo vivir? Edifica casa, huerto, pero no es tu prioridad. Pero tienes que crecer, desarrollarte y orar por la paz. Veamos la última victoria. Y también, en lo último que yo le decía, no contaminarse. Aquí es cuando Daniel es llevado al palacio de Nabucodonosor y dice, Daniel, al igual que sus 3 amigos, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nosotros vivimos en este mundo, somos extranjeros, pero tenemos que luchar para que el mundo no nos contamine, pero no tratando de inferiores o incircuncisos al resto de la gente, sino que nuestro testimonio, como dice Pedro, les muestre la gloria del Señor, no porque nosotros seamos algo más grande que ellos, sino que porque Dios hizo algo grande, porque Él es grande y nos transformó, nos hizo nacer de nuevo y ahora actuamos conforme a los preceptos de Dios y amamos sus enseñanzas, amamos sus estatutos, amamos hacer su voluntad porque Él nos amó primero. Pero que aún no estamos totalmente terminados, sino que estamos alcanzando la perfección de nuestro Señor Jesucristo en este camino de justificación en donde nosotros vamos peleando y tenemos una lucha contra la carne, contra los deseos de la carne que quieren volver a actuar, a contaminarse, como dice ahí, ¿cierto?
como hablaba Daniel, que quiere volver a comer la comida de Babilonia, quiere volver a hacer lo que hacía Babilonia, quiere volver a tener la misma boca de Babilonia y poner los mismos tesoros y también los mismos objetivos que tiene cualquier persona en Babilonia, que es lograr mucho dinero, tener una linda familia, tener muchas casas, vivir tranquilo, tener los nietos y todo eso, y que eso está bien porque el Señor dice que vivamos en Babilonia, pero nunca olvidar que eres extranjero, porque nosotros no vivimos para esos preceptos como vive la gente común, sino que nosotros vivimos para la vida eterna. Así que eso, hermano, esta enseñanza es, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de todas las cosas que nos pasan a los cristianos, tienes que saber que eso estaba prometido, que así iba a ocurrir, pero que si bien en el mundo íbamos a tener aflicción, era más grande el que estaba dentro de nosotros. ¿Por qué causa sucede eso? Porque antes eras de este mundo, tenías una nacionalidad, chilena, argentina, peruana, la que sea, y luego cuando naciste en Cristo te volviste extranjero. Y para muchos, ya sea de tu casa o de muchos lugares, enemigo. ¿Por qué? Porque te vieron porque como la luz de Dios está resplandeciendo a través de ti, está mostrando y reflejando el pecado que están cometiendo ellos y se sienten inseguros y desnudados, aunque nosotros no queramos. Pero tenemos que saber que esa persecución, esa dificultad, el hambre, peste, guerra, rumores de guerra y todas las situaciones difíciles, el Señor dijo que no iba a guardar y que si llegara a suceder que nos moríamos en este cuerpo, tranquilo, porque nadie podía quitarnos todo lo que teníamos en Cristo, porque no podían tocar nuestra alma, porque nuestra alma era del Señor, y el cuerpo final que necesitamos tener, el Señor nos iba a resucitar en el día postrero. Así que eso nos tiene que animar, dar fuerza cuando estemos padeciendo y no sucumbir a Babilonia. Y no olvidarte que cuando te sientas débil y te sientas muy extranjero, caminando solo por las calles como extranjero en una nación, busca una colonia, busca una comunidad de extranjeros, busca una comunidad de cristianos donde como hermanos te acojan y te sientas que en ese día, ¿cierto? Hablas el lenguaje de la vida celestial, hablas el lenguaje de Dios, estás en comunión con los de Dios, comes de la palabra de Dios, toma la cena del Señor y te recuerda que tienes hermanos que están en la misma situación, pero todos juntos, unánime, perseveramos, ¿cierto?, acá. Y que después cada uno va a sus labores, que nos comunicamos por WhatsApp, nos llamamos por teléfono, pero hay una comunidad de extranjeros para seguir creciendo en Cristo y nos demos fortaleza los unos a los otros. ¿Ya? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fortaleza. Señor, gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento y saber que todo lo que nos pasa, Señor, es porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Señor, así estaba escrito, así tenía que ser. Vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Oro también para que mis hermanos, Señor, encuentren una colonia, una comunidad cristiana de extranjeros de esta tierra, en la cual se sientan acogidos, amados, fortalecidos, un mismo espíritu, una misma fe, una misma salvación, un mismo bautismo. Eso es la comunidad, Señor, para siendo fortalecidos los unos a los otros en el amor del Señor. Y que cuando alguien se sienta débil porque está extranjero y se siente solo, Señor, la iglesia, Señor, lo fortalezca, lo anime y le dé ese amor, Señor, para que pueda avanzar hasta el fin. Hasta el fin, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios que cumplirá su promesa. También oro para que esta palabra nos dé dirección en la vida terrenal que tenemos, también en la guía con nuestros hijos, en la guía con nuestros discípulos y en todo lo que hacemos en esta tierra. Tengamos esta claridad para vivir bien en este lugar, pero sabiendo a dónde pertenecemos. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.